Riquezas verdaderas. La pobreza regularmente está relacionada a la falta de recursos, la ausencia de dinero o la ausencia de bienes materiales. Ese es el concepto de pobreza. Por lo tanto, el concepto de riqueza está relacionada a la prosperidad económica y a los bienes materiales. Eso es un pensamiento secular, humano. No estoy diciendo que sea malo, solo estoy hablando en general, a grosso modo, del concepto de riqueza en nuestra sociedad, y tiene que ver con tener dinero, con tener bienes materiales, con tener buenas casas, buenos carros. Está relacionada a la riqueza y es un concepto muy pobre, aunque para muchos lo es todo. Sin embargo, en la Biblia, este tipo de cosas, de dinero, recursos, ropa, marcas, en la Biblia, todo eso que para el mundo es riquezas, en la Biblia son los resultados de una vida de obediencia. De hecho, Jesús dijo: no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablaba de los bienes materiales, serán añadidos. La prosperidad verdadera, las riquezas verdaderas, están más profundas y están en una mina distinta a la que regularmente los hombres buscan. Y la mina más hermosa que nosotros tenemos está en la palabra de Dios. Para eso quiero que veamos Josué 1:8 a manera de introducción. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen? Está hablándole Dios a Josué. Y le dice Dios a Josué, un guerrero, un conquistador. Y le dice Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense cómo Dios está enfocando la mente, el corazón y la vida del guerrero. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Cuántas cosas? Todo lo que en él está escrito, porque entonces, hay una versión que dice, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad o las riquezas verdaderas, según esta escritura, están relacionadas a la obediencia y a la práctica de los principios de la palabra de Dios. De hecho, no sé si ustedes recuerdan el Salmo 1, que dice el versículo 1 así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego explica: sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Resultado: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las riquezas verdaderas están incrustadas en los principios de la palabra de Dios. Lamentablemente, no necesariamente en el contexto cultural una nación próspera o rica o una ciudad con abundancia tiene ciudadanos con abundancia. Hay países ricos donde muchos viven la tortura de no ser valorados. Hay ciudades prósperas donde muchos mendigan el pan de la felicidad. Hay colonias de ricos donde viven muchos pobres bajo el disfraz de la apariencia. La Biblia de hecho dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Hay un tesoro más importante que tener riquezas o cuentas bancarias, que no estoy hablando en contra de eso, sino que las riquezas internas son determinantes para una vida plena. Se puede tener economía, está bien. Se pueden tener riquezas materiales, está bien. Pero si no se tiene la paz, la tranquilidad, el gozo, la esperanza, la paciencia, si no se tienen esas riquezas,
internas, entonces la persona lo único que tiene es dinero, pero sigue siendo pobre. Lo que nosotros llamamos riquezas para el cielo, ¿qué es? ¿Sabe qué es para el cielo lo que nosotros culturalmente llamamos riquezas, que es plata y oro y bienes materiales? Para el cielo es una calle donde se pisan, donde camina la gente. ¿Se da cuenta? Yo sé que en el cielo todo es valioso, pero si hablamos de niveles, las riquezas de los hombres en la tierra es la tierra donde pisan en el cielo. Porque la Biblia dice que en el cielo las calles son de oro. Por lo tanto, ese es un mensaje, que el cielo valora más cosas que la plata y el oro de los hombres, y que allá no son de asfalto, son de oro las calles, pero dando a entender, pues es irrelevante que pisen el oro, aquí no vale, porque en el cielo hay riquezas más extraordinarias que emanan o fluyen a través de Dios. Dios es un Dios de riquezas, pero las riquezas de Dios que ha compartido con nosotros están muy distantes de lo que culturalmente conocemos, nuevamente repito, como riquezas. De hecho, yo me había preguntado durante muchos años, y a través de esta enseñanza que estuve meditando, creo yo que el Señor me ha respondido, creo. Me preguntaba por qué Jesús, el Rey de Reyes y el Hijo del Dios del universo, porque Él había nacido en un pesebre a la intemperie. ¿Por qué no hay, desde mi punto de vista, era mi pregunta, una coherencia entre el Rey de Reyes y el dueño del oro y de la plata, que su hijo tiene que nacer a la intemperie, sin partera, como que no tiene dinero, como que pobrecito? ¿Cuál es el mensaje? Yo me preguntaba muchas veces, y dentro de este análisis me di cuenta que si Jesucristo hubiera nacido en una cuna de oro, con los mejores médicos y con los mejores cuidados, el Padre hubiera mandado un mal mensaje. ¿Por qué? Porque hubiera comparado el reino de Dios con riquezas materiales. Y las riquezas materiales en el reino de Dios no son el fundamento ni la razón por la cual uno debe acercarse a Dios. Las riquezas materiales son el resultado y la consecuencia de una vida obediente. Muchas personas llegan a creer que si no tienen dinero, escúcheme bien, están malditas. No, hay gente que tiene dinero y también está maldita. La ausencia de economía no es maldición, la ausencia de paz, estar abarrotado de odio, de rencor, de resentimiento, tener insomnio, tener gastritis, no tener paz, preocuparse por todo, eso sí es maldición. Los hombres y las mujeres de Dios en la palabra de Dios pasaron por momentos de crisis económicas y sin embargo Dios siempre los sustentó. Ahí está el mismo profeta Elías, que por haber dado una palabra y dijo aquí nunca más va a volver a llover, tuvo que ser sustentado por Dios a través de 2 cuervos que le traían tortas y bebía del arroyo, pero estaba en quiebra económica en ese momento. Muchos hombres de Dios pasaron por escasez y Dios nunca los soltó, pero la escasez económica en ellos no representaba maldición. Elías no estaba en maldición cuando estaba en la cueva. Y Job nunca estuvo en maldición a pesar de estar enfermo y a pesar de quedarse sin hijos, a pesar de quedarse sin empresas. Job nunca estuvo maldito. Él siempre tuvo las riquezas de la fe y de la convicción para salir adelante, y esas son las riquezas verdaderas, las que vienen de adentro. Hay personas que se entristecen o se deprimen porque no tienen economía. Y en esa depresión, en esa ansiedad de no tener, es donde los grandes mercadólogos hacen negocio con la humanidad. ¿Usted sabe cuál es el negocio de los ricos? Los pobres. ¿Sabe quién le ha dado miles de millones de pesos a Carlos Slim? Cada vez que usted pone saldo. Gracias a usted lo tenemos como lo tenemos al hombre casi más rico del mundo.
Somos el negocio de los ricos, hablando en el contexto cultural. ¿Me estoy explicando? Las riquezas verdaderas son más profundas y más extraordinarias. Ahora, note bien lo que vamos a ver a continuación. Lo que nos hace ricos es lo que nosotros somos, no lo que tenemos. El engaño de las riquezas, mis hermanos, tiene dos ponzoñas destructivas. El engaño de las riquezas, y Jesucristo habló del engaño de las riquezas. El primer engaño de las riquezas, o del Dios de las riquezas, para no hablar en ese contexto, pongámosle nombre, es un Dios. Y en la Biblia el Dios de la riqueza se llama Mamón, así se llama. Y Jesucristo dijo, no podéis servir a ese Dios y al Dios verdadero. Nadie puede servir a dos señores, y habló de el Dios de las riquezas y el Dios verdadero. Y dice que el Dios de las riquezas, Él es un engañador. Las riquezas engañan y tienen dos ponzoñas. La primer ponzoña del engaño de las riquezas en esta tierra, la primera es que si tú no tienes, no vales nada. Tanto tienes, tanto vales. Y por lo tanto, una persona que no tiene entra en el engaño de afanarse y se envuelve en los negocios de la vida, y por ese pretexto, por el pretexto de no tengo, necesito otro trabajo, necesito trabajar el domingo, necesito esforzarme más, en ese afán y en esa preocupación de tener, de poseer, para comprar, consumir y tirar, comprar, consumir y tirar, comprar, consumir y tirar. En ese engaño los hombres entran en afán y en preocupación, en endeudamiento, en más trabajo, en más engaño, en más trabajo, hasta aquí las deudas, más deudas, porque necesito, y etcétera. El engaño, la primer ponzoña es destruir la comunión y la conexión con Dios de los hombres. Todos los que estamos aquí valemos mucho para Dios, pero sin tiempo no valemos nada. Porque yo le puedo decir, Señor, te pertenezco, pero la realidad es que le pertenezco al trabajo las 24 horas del día, por exagerar, los 365 días de la semana. Todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, toda mi salud, toda mi energía está metida en una empresa de horas de trabajo. Regreso con sueño y con cansancio. No estoy diciendo que no tengamos que trabajar, sino que no caigamos en el engaño que porque tengo que trabajar, que porque tengo que conseguir, por eso ya no le dedico tiempo a mi esposa, por eso no tengo tiempo para mis hijos, por eso ya no me puedo congregar, por eso ya no puedo servir como antes, porque ese es el primer engaño, el afán. La Biblia habla del engaño de las riquezas. Cuando alguien oye la palabra de Dios y cae entre espinas, el que cae entre espinos es el que está engañado por el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que he escuchado. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Tenemos que disfrutar todo lo que tenemos, y tenemos que saber que el dinero solamente va a viajar con nosotros hasta la tumba, y él no entra a la tumba, se regresa. Pero necesitamos una riqueza que nos lleve al cielo. Porque lo difícil no es vivir sin Cristo. Lo horrendo es morir sin Cristo y sin las riquezas verdaderas. Por eso la Biblia, el hombre por mucho que se afane no puede añadir a su estatura un codo. El afán nunca ha conseguido nada. Las riquezas verdaderas, segunda ponzoña de las riquezas del enemigo. Vamos a Deuteronomio 8 para que usted lo note. Deuteronomio 8:6. ¿Lo tienen? Dice así: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Fíjense el fundamento de lo que le está hablando nuestro Padre. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras,
granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá de dar. Advertencia, versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Segundo engaño de las riquezas: caer en la comodidad de que porque tengo ya no necesito. Muchas personas dejaron de buscar a Dios cuando encontraron el trabajo que pedían en oración. Muchas personas dejaron de buscar a Dios cuando Dios les concedió algún milagro físico en sus vidas o en la vida de un familiar. Muchas personas dejaron de buscar su Dios cuando no tenían nada, oraron a Dios para que les permitiera una empresa, un negocio, y ahora que lo tienen, entonces necesitan estar tanto tiempo en la empresa que ya no les da tiempo para Dios. Se empiezan a olvidar de Dios. Y resulta que esa economía los empieza a engañar de que porque tienen no necesitan. Si es que la situación no es que el que tiene dinero no necesita. Las necesidades espirituales están en todas partes, ricos o pobres. Gente con preparación académica o gente que nunca fue a la escuela. Las necesidades son espirituales, y las necesidades espirituales solo se pueden resolver espiritualmente. Dicen amén. Por eso no podemos basarnos en la idea de que si no tengo dinero estoy maldito, o que si tengo mucho dinero estoy bendito. La bendición no se mide por la cartera o por las riquezas. Entendamos en ese contexto. Dios nos puede sobreabundar, pero la bendición no se mide por dinero. Hay otro tipo de abundancia. Saúl fue el primer rey de Israel. Escuchen lo que voy a decirle. ¿Qué era Saúl? Primer rey de Israel. Y los reyes lo tenían todo. Tenían todos los reyes. El pueblo les traía comida, el pueblo les servía lo que el rey pidiera, el manjar que quisiera, la comida que quisiera, lo que quisiera disfrutar, a donde quisiera ir. El rey tenía todo a su disposición. Así eran los reinos. Y sin embargo, Saúl, siendo el rey, teniéndolo todo a su disposición, dice que le guardó rencor a David, diciendo: a David le dieron 10,000, a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y el rey, que lo tenía todo, entró en un estado de amargura. Por lo tanto, Saúl se convirtió en un mendigo viviendo en un palacio. Porque hay ricos que mendigan el pan de la felicidad. Porque las riquezas verdaderas están en las cosas más sencillas y en los detalles más profundos de la vida. Un filósofo dice que el dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. El dinero puede comprar una clínica, puede pagar un hospital, puede traer a los mejores médicos, pero el dinero no puede dar la salud. El dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el descanso, porque eso depende del hombre. Y necesitamos encontrar las riquezas que no vienen del dinero. Y quiero hacerles ver a muchos de ustedes lo multimillonarios que son. Vamos a ver un concepto de riquezas en la Biblia. Un concepto más. Vaya conmigo a Apocalipsis 2:8. Dios le está hablando a una iglesia. Apocalipsis 2:8. Dice Apocalipsis 2:8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo y vivió, dice esto. 9. Yo conozco tus obras y ¿qué? Y tu tribulación y tu pobreza. ¿Y qué dice entre paréntesis? Pero tú eres ¿qué? Yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, que es lo que tú crees, pero tú eres. Conozco tu pobreza, dice Dios, pero eres. Va de nuevo. Yo conozco tu pobreza, pero eres.
Eso no se lo está creyendo la gente. Eso se lo está diciendo Dios. Yo conozco tu pobreza, pero eres, de nuevo, yo conozco tu pobreza, pero tú piensas que eres pobre, pero eres. El concepto de la riqueza entonces va mucho más allá que el sentido material. Ahora vea, ese es el mensaje a una iglesia, pero vea el capítulo 3, versículo 17. Va a hablarle a otra iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. El mismo que le habló a la otra iglesia le está hablando a esta. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, como dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué hubo? Aquellos creían que eran pobres, pero Dios sabía que eran. Estos se creían ricos porque no tenían necesidad, porque llegaban en carros del año, porque tenían la mejor iglesia, las mejores bocinas, las mejores pantallas, apantallaba a cada quien con su negocio. Y dice, pero tú dices que eres rico y no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un miserable, pobre, ciego, desventurado. Señor, a ver, explícame, ¿cuál es tu concepto de las riquezas? Porque si tú eres mi padre, entonces yo tengo que aprender del concepto verdadero de las riquezas y no dejarme engañar por el concepto equivocado de esta tierra. ¿Qué vale más? Viene la pregunta, ¿qué vale más? Un rico económicamente en esta tierra que está rodeado de los mejores doctores, todos cubanos y brasileños y todos los mejores, y él está en cama casi a punto de morir del corazón. Y los trajo a todos en aviones privados para que le ayudaran, pero no pueden los médicos. La medicina no puede ir más allá. La medicina se rinde ante la fe. Pero ¿qué tal si entra alguno de ustedes solo por decir un aspecto? Y al mirar a tanta gente capacitada, sin menospreciarla, tanta gente con doctorados, expertos en cirugías, cardiólogos, anestesiólogos, todo lo mejor, y entras tú, que hasta para leer la Biblia te equivocas, cambias una coma por un acento, pero llegas con paz, y el pastor de comunidad de fe te mandó a orar por los enfermos y te bendijo un domingo, dijo, hermano, usted vaya a orar por los enfermos, y te atreviste a ir al CIMA, y ahí entras al CIMA con las grandes eminencias, repito, sin menospreciarlas. Pero tú dices, me permite un minutito y me permite orar por usted. Usted, no yo, usted. Con todas esas eminencias que les pagaron miles de pesos para viajar, pero no pueden hacer nada. El hombre está muriendo y usted se acerca a esa camilla. Y el hombre dice, como última opción, pues inténtalo. Si Dios me sana y Dios me salva, le voy a servir al Señor. Ya no tiene remedio el Señor. Y tú le dices con tus propias palabras, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que ese corazón se renueva. Ahora mismo las arterias empiezan a moverse, cada parte del corazón se destapan esas venas tapadas en el nombre de Jesús. Corazón, te ordeno que te renueves en el nombre de Jesús. Ya terminas y te vienes tú a tomarte tu café. Pero el corazón recibió una orden que no le puede dar la medicina. Y de repente aquel corazón empieza a sonar de nuevo como rejuvenecido. Y sucede el milagro. Tú no tienes ni un solo peso, fuiste al CIMA en camión. Y quién sabe si te alcance para el regreso. Me estoy explicando, hermanos. Y aquel hombre queda sano con el milagro. Pregunto, ¿en dónde están las riquezas? Dentro de nosotros. Pero esas riquezas verdaderas muchas veces no las notamos, porque nos sentimos inferiores ante otras personas que tienen capacidad, tienen conocimiento, tienen muchas cosas en su vida, un respaldo que les dice con títulos pegados en las paredes, que nosotros ¿qué podemos hacer ante esas eminencias? No es competencia, pero hay dos clases de riquezas, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas.
Debemos empezar a medir nuestra riqueza por la paz que sentimos, no por el dinero que tenemos. Debemos empezar a medir nuestras riquezas por el gozo que sentimos, porque tenemos a Cristo en el corazón y porque tenemos garantizado el cielo, la victoria. Con nosotros está el Espíritu Santo y el Señor tiene tan buen sentido del humor que es probable que si a ti y a mí nos metan a la cárcel por haber predicado su palabra, se va a meter con nosotros ahí a que, ay, péguenle más duro. Y dice la Biblia, por ejemplo, en Pablo y Silas, que se sentían contentos y gozosos por haber participado de los sufrimientos de Cristo. Entonces tenemos que destaparnos los ojos y empezar a mirar una riqueza que tal vez tenemos y no la tomamos en cuenta porque nos empezamos a medir por cuentas bancarias y por tipo de automóvil en el que llegamos a la iglesia. ¿Cuáles son las riquezas que el Padre ha compartido con nosotros? ¿Están listos para algunas citas? Vamos a ver unas citas e ir aterrizando en esta primer parte de esta serie, riquezas verdaderos. Romanos 11:33. Vaya conmigo a Romanos 11:33. ¿Lo tienen? Romanos 11:33 dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Por qué Dios es rico? Porque Él es muy sabio. Dios dijo en Ageo: mío es el oro, escuche bien, mío es el oro y mía es. Él nunca dijo soy rico porque tengo oro y plata. Él dijo es mío el oro y es mía la plata. Pero Dios en la palabra no dejó entrever que Él era rico porque tenía oro y plata. Pero Dios manifiesta la riqueza que Él tiene y Él permite que se escriba de Él que Él es rico en sabiduría, porque es muy sabio. Entonces nuestro Padre es muy rico. Segundo texto para estar ahí mismo en Romanos, ponga mucha atención. Romanos 2. Romanos 2 habla de Dios. Romanos 2:4 o desde el 3. Romanos 2:3, ponga atención. Y piensas esto, habla a nosotros los hombres: hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y habla el 4: o menosprecias las riquezas de ¿qué? Su benignidad. ¿De qué más su riqueza? Paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Fíjense las riquezas de Dios: benignidad, paciencia. Él es grande, un corazón grandísimo. Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignoras las riquezas. ¿Qué ignora? ¿La qué? ¿Y cuáles son las riquezas de Dios? Son dinero, son bienes materiales, paciencia. ¿Qué más? Esto es maravilloso. Me gozo por esa palabra, porque ese es nuestro Padre y Él está compartiendo sus riquezas con nosotros. Mucha gente dice: me voy a acercar a Dios para dejar de estar quebrado. No es la razón correcta. Yo no estoy hablando en contra de la prosperidad. Aquí hablamos de la abundancia y de vivir una vida digna. Pero si la gente viene porque va a tener dinero, te equivocaste de Dios y te equivocaste de iglesia. Dios no promete riquezas a los que solamente las están buscando, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Dios te promete paz en abundancia, te promete gozo. Dios te promete sabiduría en abundancia. Es más, dice: si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente a aquellos que se la pidan de corazón. O sea, las abundancias que vienen de Dios, nosotros queremos que sean materiales. La teología, los maestros de teología hemos entendido que los judíos cometieron un error. ¿Cuál fue el error? Que el Mesías que ellos siguen esperando, aunque ya vino, tenía que ser un guerrero, alguien que viniera a matar a todo el mundo, que lo rescatara de la mafia
del poder romano, que los librara de la esclavitud. Ellos esperaban un Mesías con armas, como un Terminator, que le daban balazos y luego se volvía a parar y andaba. Ellos, los judíos, siguen esperando un Mesías así. Y resulta que el verdadero Mesías no vino con armas, ni pistolas, ni en caballo. Anduvo en un burrito, cruzó el mar en un barco ajeno, murió en una tumba ajena, andaba en las casas ajenas, dormía en casas ajenas. Las riquezas de Cristo estaban por encima del entendimiento judío. Y a veces en la teología entendemos que los judíos se han empecinado a esperar un Mesías que ya les llegó hace 2000 años. Pero los cristianos del nuevo siglo les han vendido una píldora que espero que usted no se la haya tomado, que la bendición de Dios tiene que ver con que usted tenga mucho dinero, y que ahí está relacionada la bendición. Y entonces, ¿qué hacemos con todos los pobres hombres de Dios que murieron crucificados de cabeza y decapitados? ¿Cómo le hacemos con el texto que dice Pablo: yo sé vivir en todo momento, en abundancia y en escasez? ¿Cómo le hacemos con José, que vivió muchos años esclavizado con un Potifar, trabajando para otro, y que lo metieron en una cisterna? ¿Cómo le hacemos con el pueblo de Dios que fue esclavo durante muchos años? No estoy alabando la pobreza, solo estoy diciendo que las riquezas verdaderas muchas veces son las que no queremos nosotros tomar porque creemos que son irrelevantes. Pero no, mis hermanos, de nada le va a servir a usted o a mí tener mucho dinero, tener muchos carros, tener muchas casas y no tener paz ni gozo, porque los testimonios reales de la vida están en los artistas de Hollywood y los grandes deportistas, muchos ellos que se hicieron alcohólicos, se hicieron drogadictos, que murieron en sus mansiones, en sus casas de lujos, colgados, tomándose medicamentos, porque el dinero no trae paz. Y ahí está el proverbista, el más grande de todos los sabios, Salomón, que escribió un discurso y les dijo: yo tuve de toda clase de dinero, toda clase de riquezas, tuve todas las mujeres que quise, me enloquecí de reír y al final me di cuenta que todo es vanidad. Las riquezas verdaderas, dice, está en la palabra. Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Se me hacen enojar ustedes, hermanos. ¿Cuáles son las riquezas de nuestro Padre? ¿Espirituales o materiales? Las bendiciones materiales son el resultado de una vida de obediencia. ¿O no dice: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas cómo van a venir? ¿Y cuántas veces nosotros trabajamos por las añadiduras y nos olvidamos del Dios de las bendiciones? No puedo ir, pastor, estoy cansado, llegué bien cansado del trabajo. Oye, pero el que te dio el trabajo no puede quedar en segundo plato. Pero no los quiero regañar todavía, espérame tantito. Efesios 2:4, vaya conmigo a Efesios. Efesios 2:4. Qué tremendo está esto, hermanos. Efesios 2:4. ¿Qué dice? Pero Dios que es ¿cómo? Rico en misericordia. Pero Dios que es ¿qué? Rico en ¿qué? En misericordia. Diga conmigo: Dios es muy rico en misericordia. Y la misericordia es tener compasión por los otros. Si alguien no tiene compasión por el hermano o por el prójimo, no es rico, es miserable, aunque tenga dinero. Dios permite en su palabra que lo cataloguen rico cuando tiene que ver con su persona y su esencia. Él dijo: mía es la plata y el oro. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Le pertenece porque Él lo creó, pero no es rico porque tiene una tierra. Él no es rico porque tiene ángeles en el cielo cantándole. Él es rico por lo que Él es. Las riquezas de Dios emanan de su propia persona y de su propia presencia. Vea conmigo Efesios, ahí mismo en el capítulo 3.
Versículo 8. Dice, a mí está llamando Pablo, 3:8, que soy menos que el más pequeño. No estoy hablando de menospreciarse, está hablando con humildad. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que el evangelio no solamente es poder. Cuando compartimos el evangelio, estamos compartiendo riquezas. Aunque la gente tiene hambre de pan, en realidad tiene hambre de otras cosas. Y las riquezas de Cristo pueden saciar la miseria humana o la miseria del alma y del espíritu. Porque Pablo dice, ahora resulta que yo anuncio, el más pequeño de todos, anuncio, me fue encomendado a anunciar las riquezas de Cristo a los gentiles. Fíjense el concepto de Pablo cuando predicaba el evangelio: voy a compartir riquezas. Los ricos de Dios entonces pueden nacer en un pesebre. Los ricos de Dios pueden ser perseguidos como lo fue Moisés, y pueden ser encontrados en el agua como sobrevivientes. Los ricos de Dios pueden padecer persecución. Escúcheme bien, no estoy bromeando. Pueden padecer hambre, así lo dijo Pablo. Pueden padecer peligro o espada, pero eso nunca los va a empobrecer. Siempre serán ricos. Porque lo único que te puede dar las riquezas de esta tierra son bienes materiales para llenar tu vientre y para lucir tu cuerpo, que al final convertirá en polvo y nada más. Pero las riquezas verdaderas alimentan tu espíritu y te llenan de vida, de gozo y de pasión, que entonces comprendes que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora usted se va a gozar con esta palabra. Ahora vamos a entender este texto. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4:7. No digo que nunca lo hubiera entendido, pero ahora lo vamos a entender distinto con esta explicación. 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7, ¿lo tienen? Fíjense cómo dice, hermanos, pongamos mucha atención. Dice, pero tenemos ¿qué? Tesoro en vasos de barro. A ver, quiero que entendamos que los vasos de barro ahí somos nosotros. Y el tesoro es lo que va a decir. Tenemos este tesoro, y va a explicar qué tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí va a describir el tesoro. Ahí va el tesoro. Pongan atención. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuál es el tesoro? Este es el tesoro. Lo explico en la vida de Job. Que le pueden quitar casas, hijos, le pueden dañar su salud, pero nunca le van a robar la paz. Nunca le van a robar la esperanza. Nunca le van a robar el gozo. Nunca le van a robar la paciencia. Nunca le van a robar sus tiempos de intimidad y de celebración y de adoración con Dios. No hay motivo para dejar de adorar. No hay motivo para dejar de cantar. No hay enfermedad, no hay tribulación, no hay persecución, no hay cárcel. Este tesoro entonces, ¿cuál es? Que estamos atribulados en todos, pero no estamos desmayados, en apuros, pero no estoy desesperados. En otras palabras, me están pasando cosas externamente, pero internamente sigo de pie, gozoso, alegre, firme en mi fe, en mis convicciones. Oh, cuán hermosa es la palabra de Dios. Quiero mostrarles un texto tremendo. Todos son tremendos, pero este me impactó. Job 19. Fíjense, el Job rico nunca dejó de serlo, solo dejó de tener dinero, pero nunca dejó de ser rico.
Job 19. Aquí Job, mis hermanos, tenía lepra negra, se le podían ver los huesos. De hecho, unos historiadores dicen que le corrían gusanos por la piel y que no podía dormir de tanto dolor. Fueron muchos días de sufrimiento de Job. Pero fíjense lo que está diciendo Job 19, 23. Job lo que está diciendo pensaba que no se iba a escribir, por eso dice en signo de exclamación. Decía Job: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Porque él va a decir algo. Dice: ¿cómo quisiera que esto que voy a decir quedara escrito? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Dice: ¿cómo quisiera que lo que voy a decir a continuación quedara grabado en un libro? Él no sabía que se iba a escribir. ¿Cómo quisiera que esto que voy a pronunciar a continuación se escribiera con cincel en una piedra, que nunca se borrara? ¿Y qué vas a decir, Job? Te estás muriendo, ¿qué vas a proclamar? Y Job dice: ¿cómo quisiera que se escribiera: yo sé que mi Redentor vive, y al fin del polvo, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La primera palabra de redención en la Biblia la pronunció Job: yo sé que mi ¿qué? Redentor vive. Como que está enfermo Job, está conectado a tubos, a máquinas, está a punto de morir aparentemente. Dice: que voy a decir algo y quiero que alguien lo escriba. Pero Job, ¿qué vas a decir? Yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Y aunque esta mi carne está deshecha, cuando termine consumida, estoy seguro que cuando salga mi espíritu del cuerpo, yo miraré a Dios. No hay pobreza en Job, solo riqueza. Las riquezas de Dios son bondad, misericordia, paciencia. Vaya conmigo a Lucas para terminar este primer 14. Lucas 14. Lucas 14. ¿Lo tienen? Versículo 15. Dice: oyendo esto, Lucas 14, 15, uno de los que estaban sentados en la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. ¿Y qué? ¿Y qué hizo el Señor? Póngame atención. El Señor hizo una cena y sacó invitaciones. Dice que convidó a muchos, los invitó a su cena. Significa que eran invitados especiales, muchos de ellos. Los convidó. Perdón, hermana, ya no está. ¿A cuántos convidó? Un hombre hizo una cena y convidó a muchos, les dio una invitación. Dice el 17: y a la hora de la cena envió a sus siervos a los convidados y les dijo: vengan, que ya todo está preparado. Él invitó a las personas más especiales para él, pero resulta que ya tenía todo servido. Los meseros estaban listos, la comida estaba lista, el manjar estaba listo, el snack estaba listo, todo estaba preparado, pero no había un solo invitado que hubiera llegado. Y para vergüenza y lo inusual es que él mandó a llamar y a buscar a sus invitados.
para que vinieran. Los había invitado con tiempo porque era una cena muy especial. Y entonces dice el versículo 18, y todos, diga conmigo todos, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Quién compra una hacienda sin verla? Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. ¿Quién compra bueyes sin probarlos? ¿Quién compra un animal de ganadería sin probarlo primero? Nadie. Usted no paga zapatos y luego se los prueba. Primero se los prueba y luego los paga. Y otro dijo, espero que este no sea Reinaldo: acabo de casarme y por tanto les mocharán las piernas a los casados para que no puedan asistir. Dice, y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, diga conmigo enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El mensaje es muy claro y muy sencillo. ¿Cómo rechazar a la persona más importante de nuestra vida? ¿Cómo rechazar al Señor y al lugar donde encontramos las más grandes riquezas de nuestro corazón? Estaban rechazando la presencia de este hombre. Más que la fiesta, la fiesta era un pretexto. Él quería estar cerca de ellos, quería platicar, convivir, tomarse fotos con ellos. Era la presencia lo que él quería compartir, con un pretexto de cena y fiesta. Escúcheme bien, póngame mucha atención y no se ofenda, nomás ponga atención. Hay gente que ha dicho: no voy a ir a la iglesia porque me duele mucho la cabeza. Es la mayor ofensa que le puedes hacer a Dios. Porque si tú dices, escucha bien, que Dios tu Padre es todopoderoso, pero por un dolor de cabeza no puede venir al templo, está diciendo: Dios no tiene el poder en su casa de sanarme. No puedo porque me duele la espalda. ¿Y aquí Dios no te pudiera sanar? ¿O que no le cantas que Él es todopoderoso? No está rechazando una invitación, está rechazando su presencia. Y eso provoca en el padre de familia, ahí en la Biblia, coraje. Dice, y se enojó y dijo: tráeme a los demás, me cansé de invitarlos. Que se llene mi casa de otra gente que sí va a querer mi presencia. Pero ya los llenamos, pero faltan sillas. Pues ve por las calles, por las carreteras, eso de entender. Vete a las carreteras, vete a las casetas, vete a otra ciudad y tráeme gente, súbelas a fuerza, métele pistola en la mano, no importa, pero llena mi casa, con un motivo: que cuando los otros se arrepientan y quieran venir, ya no hay lugar para ellos. Porque ninguno de los que invité, dice, gustará mi cena. La mayor riqueza que nosotros podemos tener en nuestra vida, hermanos, es la presencia de Dios con nosotros. No la podemos rechazar. A Dios no le sorprende que a usted le corten el cable o el internet o te quedes sin saldo. ¿Sabe qué le sorprende a Él? Que te desconectes de su presencia. Dios no está sorprendido que se te ponchó una llanta o que te falló el carro. Él se sorprende que por esos motivos físicos y temporales sean motivos para que te empieces a alejar de Él. No se te olvide que Él te prestó el trabajo que tienes, y a la familia que tienes, y a los hijos que tienes,
y a la esposa o al esposo que tienes solo son un préstamo. Solo Él es para ti un regalo. Su presencia lo debe ser todo para nosotros. Nuestra verdadera riqueza no está valuada, hermanos, en los bienes materiales, aunque vivamos en abundancia. Somos ricos simplemente porque lo tenemos a Él. Porque seríamos demasiado pobres sin tenerlo. Seríamos prácticamente miserables en esta tierra si no tuviéramos a Dios y el acceso total a su presencia. ¿Sabes quién te vigila en la noche cuando duermes? Dios. ¿Sabes qué hace Dios cuando andas en el camión o en tu carro? Manda ángeles para que te cuiden. ¿Sabes? Cuando tú te arrodillas en tu casa o en la iglesia y buscas la presencia de Dios, Dios en ese momento tiene tiempo para ti. Él no cierra la puerta. Él no dice estoy cansado. Él no dice tengo a alguien más con quien platicar. Acceso total a su presencia. La mayor riqueza la tenemos los hijos de Dios. Pero no valuemos nuestras riquezas por los bienes materiales. Son los resultados de una vida de obediencia. Porque Abraham era rico, Salomón era rico, David era rico, pero muchos otros también sufrieron penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Te pregunto, ¿dónde están tus riquezas? ¿Y dónde está tu corazón? Las riquezas están dentro. Si tienes paz, eres rico. Si tienes gozo, eres rico. Si tienes amor, eres rico. Si no tienes rencor, si no tienes resentimiento, si no tienes coraje, si no tienes insomnio, si nada te roba el sueño, si estás tranquilo, estás muy bendecido. Tienes demasiada riqueza. La gente que no pudo conseguir esa riqueza se tuvo que dar un balazo en la cabeza. Y tú no tienes necesidad de colgarte de un puente. Algunos había que tirarlos por un puente, pero tú no tienes necesidad. Si tú te pudieras ver cuando caminas espiritualmente, te sorprenderías. Traes más guardaespaldas que Donald Trump. No te menosprecies porque andas caminando, porque andas a pie, porque no has estudiado. Deja de menospreciarte. Dios te hace rico en su gran misericordia y te llena de muchas riquezas en tu corazón. Finalmente termino diciendo, al final, lo que la gente deseaba, oro y plata, en tu país y en tu casa, es el asfalto que se pisa. Porque es insignificante. Porque las riquezas están aquí adentro. ¿Cuánto vale tu paz? Mucho más de lo que imaginas. Por eso el Mesías no vino con carruajes ni con anillo de oro. Él vino como un Mesías sencillo y humilde, pero multimillonario por dentro. Nada le quitó el gozo, nada le quitó la paz. El hombre más rico de la historia fue el más obediente a Dios de todos los tiempos. Esa es riqueza.